El espejo. Un cuento de J.D. Beresford. Esta era la primera carta que Rachel había recibido de su tía en toda la vida. «Creo que tu tía me ha perdonado al fin», dijo su padre mientras pasaba la carta por la mesa. Rachel miró primero la firma. Le parecía extraño ver ahí su propio nombre. Era como si su individualidad, su propia identidad, se viera cuestionada por el hecho de que existieran dos Rachel Deans. Además, había un parecido entre la firma de su tía y la suya propia. Un giro característico en el trazo de las letras. Un toque de la misma decisión y precisión. Si Rachel hubiera sido educada 50 años antes, quizá habría escrito su nombre de esa misma manera. «Te pareces mucho a ella en algunos aspectos», dijo su padre mientras ella seguía mirando la firma. Los párpados de Rachel se entrecerraron, y su expresión indicó una leve, reprimida intolerancia ante el comentario de su padre. Decía las mismas cosas tan a menudo, y con el mismo tono preciso, que ella había desarrollado el hábito de rechazar automáticamente la verdad de algunas de sus afirmaciones. Siempre le había parecido senil. Su padre había pasado de los 50 cuando ella nació, y desde que podía recordar, siempre había dudado de la exactitud de su información. A menudo se decía a sí misma: «Soy una escéptica nata, ultramoderna». Sentía cierto respeto por el pasado más distante, pero ninguno por la época de su padre. El victorianismo era para ella un término peyorativo. Hacía tiempo que había condenado tanto la ética como la estética del siglo XIX, tal como estaban representadas por las opiniones de su padre. De modo que incluso ahora, cuando su comentario familiar coincidía tan curiosamente con su propio pensamiento, instintivamente no le creía. Sin embargo, como siempre, fue amable en su respuesta. Condescendía desde las alturas de su juventud y vigor para compadecerlo. «Imagino que ya casi habrás olvidado cómo era la tía Rachel, querido», dijo. «¿Cuántos años hace que no la ves?» «Más de 40, dijo su padre rumiando profundamente. Discrepábamos, siempre discrepábamos. Rachel siempre se enorgullecía de ser tan moderna. Leía a Huxley y a Darwin y cosas así, completamente más allá de mi comprensión, lo admito. Aún así, me parece que las viejas verdades han perdurado y lo harán pese a todo. Pese a todo». Rachel enderezó los hombros y levantó la cabeza. Había desdén en su rostro, pero no en su voz cuando respondió: «Y parece que quiere verme». Estaba emocionada ante la idea de conocer a esa tía tradicional, casi mítica, de la que tanto había oído hablar. A veces se había preguntado si la personalidad de esa notable pariente no había sido un invento de la imaginación de su padre, largamente meditado y reconstruido a partir de material olvidado. Pero esta carta suya, que ahora estaba sobre la mesa del desayuno, era admirable en su carácter. Había algo de condescendencia e intolerancia expresado en la misma moderación de su tono. Había escrito una carta amable, pero esa amabilidad tenía un aire de lástima. Todo era bastante coherente con lo que su padre le había contado.
El señor Dean salió de sus recuerdos con un suspiro. Sí, quiere verte, querida, dijo. Creo que deberías aceptar esta invitación para quedarte con ella. Ella es rica, casi adinerada, y yo, como sabes, prácticamente no tengo nada que dejarte. Prácticamente nada. Si le agradaras... Suspiró de nuevo, y Rachel supo que por centésima vez estaba lamentando su propia debilidad pasada. Había sido tan imprudente en asuntos de dinero, desperdiciando su otrora considerable capital en especulaciones sin sentido. Él y su hermana habían heredado a partes iguales en el testamento de su padre, pero mientras él finalmente se vio obligado a hundir la mayor parte de lo que le quedaba en una renta vitalicia, ella probablemente había incrementado su herencia original. Por supuesto que iré, si puedes prescindir de mí durante toda una quincena, dijo Rachel. Estoy llena de curiosidad por ver a esta tía tan notable. Por cierto, ¿cuántos años tiene? Solo había 15 meses de diferencia entre nosotros, dijo el señor Dean. Así que debe tener... Vaya, sí, debe tener 73 años. Cielos, imaginar a Rachel con 73 años. Siempre la pienso como de tu edad. Parece tan absurdo pensar en ella como una persona mayor. Continuó con sus reflexiones, pero Rachel no lo estaba escuchando. Él pedía comprensión a la juventud, completamente ajeno a su senilidad, estirando la mano a través de medio siglo para intentar alcanzar la comprensión y simpatía de su hija. Pero ella ya estaba centrada en su propia aventura, esperando con entusiasmo una visita a Londres que prometía deleites más allá de la inspección de la misteriosa, tradicional tía de la que tanto había oído hablar. Esta invitación había llegado muy oportunamente. Rachel lo meditó más tarde por la mañana, con un resplandor de resignación extasiada ante su encantador destino. Encontraba la mano guiadora de una inevitabilidad romántica en el hecho de que ella y Adrian Fleming se encontrarían tan pronto. Parecía tan improbable que volvieran a verse en muchos meses. Solo se habían visto 3 veces, pero lo sabían, aunque su amistad era aún demasiado reciente para que alguno de los dos admitiera ese conocimiento antes de que él regresara a la ciudad. De hecho, él había insinuado mucho más en sus 2 cartas de lo que jamás se había atrevido a decir. Era sensible, le faltaba confianza en sí mismo, pero Rachel lo adoraba precisamente por esas debilidades que criticaba tan duramente en su padre. Sacó sus cartas y las releyó, emocionada al darse cuenta de que, en su respuesta, tendría una sorpresa absolutamente increíble para él. Lo mencionaría de manera casual. En algún lugar cerca del final escribiría: Por cierto, es posible que nos volvamos a ver pronto, ya que voy a quedarme con mi tía, la señorita Dean, en Tavistock Square. Él entendería todo lo que había detrás de una referencia aparentemente despreocupada, porque ella le había dicho que nunca iba a Londres y que solo había estado ahí una vez en su vida.
Estaba en su propia habitación y ahora se paró frente al espejo de cuerpo entero y se estudió a sí misma, levantando el mentón y frunciendo ligeramente los labios, mirando con desdén su propia imagen bajo los párpados semicerrados. Cándidamente se admiraba a sí misma, pero no podía evitar esa suposición de una crítica despectiva. Parecía darle confianza en su propia integridad, ocultando esa molesta sombra de duda que a veces se cernía sobre ella cuando veía su reflejo por casualidad y de manera inesperada. Pero ninguna duda empañaba su satisfacción esta mañana. Le invadía una sensación de poder, una tranquila certeza de que podría encantar a Adrián como quisiera. Con un gesto habitual y elegante, levantó la mano y tocó suavemente su mejilla con un movimiento suave y acariciante de la punta de los dedos. La anciana doncella llevó a Rachel directamente a su habitación cuando llegó a Tavistock Square, señalándole en el camino el extenso salón de la primera planta, donde el té y su primer encuentro con la maravillosa tía la esperarían en media hora. Estaba ansiosa y emocionada. El aire y la promesa de Londres la habían entusiasmado, pero había una influencia en la atmósfera de la gran casa que resultaba vagamente repulsiva, casi siniestra. Su habitación estaba lujosamente amueblada y maravillosamente cuidada. Algunos de los muebles, supuso, eran antigüedades genuinas, quizás de un valor inmenso. Pero, ¿cómo podría sentirse alguna vez como en casa ahí? Se sentía limitada por la necesidad de moverse con cautela entre esas cosas antiguas y delicadas, tan maravillosamente conservadas y, sin embargo, seguramente frágiles y decrépitas en su interior. Ese fino escritorio, por ejemplo, y ese delicado sofá estilo Luis XV, deberían estar disfrutando de su merecido descanso en algún museo. Sería indecente escribir en uno o sentarse en el otro. Eran reliquias del pasado, pretendiendo tontamente tener aún una función cuando su vida había sido consumido por la carcoma y sus funciones originales habían quedado obsoletas. Bueno, si alguna vez tengo una casa propia, pensó Rachel mirando esas antiguas glorias, la amueblaré con algo de lo que no tenga que tener miedo. Con un gesto de desdén, se volvió y miró por la ventana. Desde la plaza llegaban los sonidos de un motor que se detenía frente a una casa vecina. Escuchó el rugido del motor, el portazo y luego los tonos fuertes y sonoros de la voz de un hombre. Ese era su verdadero ambiente, reflexionó, entre las cosas fuertes y vitales. Incluso después de 20 minutos en esa habitación, había comenzado a sentirse debilitada, como si ella misma también comenzara a sufrir de carcoma. Estaba ansiosa e inquieta mientras bajaba lentamente las escaleras hacia el salón. Sus expectativas sobre este encuentro, con su intimidante y adinerada tía, habían cambiado en la última media hora. Su primera idea de la señorita Dean había sido la de una mujer robusta y corpulenta, franca en su manera de hablar e inclinada a ser muy crítica con la sobrina recién encontrada a la que había decidido inspeccionar.
Ahora estaba más bien preparada para esperar a una anciana frágil y algo quejumbrosa, aún más vieja que sus años, una tía con la que hablar en voz baja y tratar con el mismo cuidado delicado que debía extenderse a sus muebles. Rachel se detuvo con la mano en la puerta del salón y suspiró al pensar en todas las represiones y tensiones nerviosas que esta visita podría traerle. Entró en la habitación casi de puntillas y luego se quedó completamente inmóvil, repentinamente sorprendida y desconcertada por la sorpresa. Fuera lo que fuera que esperaba, no era esto. Por un momento no pudo creer que la figura vivaz, maquillada y adornada frente a ella, pudiera ser su tía. Su cabeza estaba coronada por una exuberante peluca marrón. Sus gruesas cejas estaban grotescamente ennegrecidas. Sus mejillas hundidas estaban rígidas con polvo y sus labios brillaban en un rojo escarlata fantasioso. Y ahí estaba ella, posando frente a la mesa de té con la cabeza ligeramente hacia atrás, mirando a su sobrina con una condescendencia tolerante, con el aire de una joven belleza soberbia, consciente de sí misma y orgullosa de sus encantos. «Así que eres mi sobrina semimítica», dijo levantando sus anteojos. «Al menos me alegra ver que no eres, después de todo, una criatura fabulosa». Hablaba con una voz aguda y algo delgada que producía el efecto de un esfuerzo, como si estuviera tocando la octava superior de una flauta. Rachel nunca en su vida se había sentido tan torpe y desmañada. «Sí, ¿sabes, tía? Yo también había comenzado a preguntarme si tú no eras fabulosa», intentó decir desesperadamente, ansiosa por parecer tranquila. Tenía miedo de mirar a esa figura, que para ella resultaba grotesca, temerosa de mostrar, por algún reflejo inconsciente, su aversión por su fealdad. Cuando tomó la mano huesuda, adornada con anillos que le ofrecía su tía, mantuvo la mirada apartada de su rostro. La señorita Dean, sin embargo, no permitiría esa evasión. «Levanta la cabeza, querida, quiero mirarte», dijo. Y cuando Rachel obedeció a regañadientes, continuó. «Sí, te pareces más a mi padre que a tu propio padre, lo que significa que te pareces a mí, porque yo también me parecía a él. O eso decían todos». Rachel inhaló bruscamente. ¿Era posible que su tía pudiera imaginar por un instante que había alguna semejanza entre ellas? Nuestros nombres son los mismos», dijo nerviosamente. La señorita Dean asintió. «Hay más que eso», dijo con un toque de complacencia. «Y no hay razón para que no lo haya. Es buena mendeliana la idea de que te parezcas más a una tía que a cualquiera de tus padres». «¿Y de verdad piensas que nos parecemos?», preguntó Rachel débilmente, buscando en vano algún signo de humor irónico en el rostro de su tía. La señorita Dean la miró con los párpados medio cerrados, con un aire orgulloso de tolerancia. «Ah, bueno, un poco sin duda», dijo como si las ventajas de la diferencia estuvieran de su lado. «Ahora siéntate.
y toma tu té, querida. Rachel obedeció con una vaga sensación de asombro al preguntarse por qué esa mirada de tolerancia le resultaba tan familiar. Le parecía como si fuera algo que había sentido más que visto. Y mientras progresaba el té, se sorprendió estudiando casi furtivamente la fealdad pintarrajeada del rostro de su tía, en busca de posibles vestigios de una juventud hermosa. «Ah, creo que tú también estás empezando a verlo», dijo la señorita Dean, notando el escrutinio de su sobrina. «Crece en una, ¿no?» Rachel tembló ligeramente. «Sí, lo hace», dijo, probando la respuesta, mientras observaba el rostro de su tía en busca de alguna indicación de un humor malicioso y burlón. Le parecía tan increíble que esta parodia grotesca de su propia juventud pudiera creer honestamente que aún existía alguna semejanza física. Sin embargo, la señorita Dean estaba esbozando una leve sonrisa. «Me han dicho que he cambiado muy poco», dijo. Y Rachel reprimió un suspiro de impaciencia al darse cuenta de que se esperaba que jugara a seguir esa fantasía absurda. «Por supuesto, no puedo juzgar eso», dijo, «ya que nos conocemos por primera vez hace 5 minutos». No puedes juzgar eso», respondió su tía, con el énfasis medio tímido de alguien que espera un cumplido. Rachel decidió lanzarse. «Pero realmente te ves extraordinariamente joven para tu edad», mintió desesperadamente. La señorita Dean enderezó la espalda y jugueteó con una cucharilla. «Siempre me he cuidado mucho», dijo. Indudablemente lo creía, decidió Rachel. No era una pose, sino un horrible autoengaño. Esta criatura pintarrajeada y repulsiva realmente se había convencido a sí misma de la ilusión de que aún tenía la apariencia de una joven. Dios la ayudara si alguna vez se rompiera esa ilusión. Sin embargo, fuera de esta única obsesión, la señorita Dean, como Rachel pronto descubrió, tenía una mente clara y equilibrada, pues ahora que había recibido la garantía deseada de esta nueva relación, empezó a hablar de otras cosas. Su jactado modernismo, es cierto, tenía un toque de la rigidez y el sabor de la lana gruesa de los años 80, pero tenía un punto de vista que coincidía mucho más con el de Rachel que con el de su padre. Su tía, al menos, había superado las peores supersticiones y tonterías de la victoriana media. De hecho, para cuando terminaron de tomar el té, el ánimo de Rachel comenzaba a animarse. Tendría que ser muy cuidadosa en su trato con su tía, pero en general, quizás no sería tan malo, y pronto vería a Adrián de nuevo. Casi con toda seguridad recibiría una carta de él en el último correo, fijando una cita para encontrarse, y después de eso le presentaría a la señorita Dean. Tenía la sensación de que la señorita Dean no pondría objeción. Incluso podría darle la bienvenida a la visita de un joven en su casa. El tiempo pasaba tan fácilmente que Rachel se sorprendió cuando escuchó el sonido del gong. «¿Eso significa que ya es hora de vestirse?», preguntó.
La señorita Dean asintió. «Tienes 1 hora antes de la cena», dijo, «pero yo subiré ahora. Me gusta tomarme mi tiempo para arreglarme». Se levantó mientras hablaba, pero al cruzar la habitación, se detuvo con lo que pareció ser un pequeño gesto de sorpresa al ver su propio reflejo en un espejo alto sobre una de las consolas de patas doradas contra la pared. Luego, deliberadamente se detuvo, se giró y se contempló a sí misma, medio despectivamente, con los párpados bajos, con una inclinación de su cabeza y espalda que desmentía claramente el mohín de sus labios críticos. Y habiendo admirado esa imagen demacrada, levantó su mano marchita y tocó delicadamente sus mejillas blancas y hundidas con la punta de sus dedos cargados de joyas. Rachel la miró horrorizada. En ese momento le pareció como si el reflejo de su tía en el espejo fuera, de hecho, el de ella misma envejecida instantáneamente y de forma misteriosa. Porque ahora, ya fuera por la inversión de la imagen en el espejo o por esa perfecta duplicación de su propia pose y gesto característicos, la semejanza se había revelado clara e inconfundible. Vio que su padre tenía razón. Una vez, hacía siglos incalculables, esa repulsiva anciana podría haber sido muy parecida a ella. Salió rápidamente de la habitación y corrió escaleras arriba. Sintió que debía poner a prueba esa cuestión de inmediato, buscar en sí misma los signos de la vejez venidera, como hacía poco había buscado en el rostro de su tía indicios de su juventud pasada. Pero cuando con un aire de desafío escrutó su reflejo en el alto espejo de cuerpo entero, la semejanza parecía haber desaparecido. Vio su cabeza un poco inclinada hacia adelante, sus brazos rígidos, y en toda su postura un aire de vigorosa rebeldía. Estaba dispuesta a admitir que en ese momento se veía fea, pero que la fealdad era de otro tipo de la que había visto abajo. No, se enderezó, más que un poco aliviada por el resultado de su prueba. La semejanza era solo una fantasía, el resultado de las sugerencias, primero de su padre y luego de la propia señorita Dean, y al menos no tenía que temer que fuera fea, porque... Se detuvo de repente y la luz desapareció de su rostro. Su imagen la miraba de vuelta rígida, altivamente, con, o eso le pareció, la despreciable mueca de alguien que todavía admira tontamente algo que hace tiempo ha perdido su encanto. Contuvo la respiración y apretó los puños, frunciendo sus cejas algo pesadas en una expresión de desdén enfadado. «Oh, nunca, nunca más me miraré a mí misma de esa manera», juró Rachel con ferocidad. Sin embargo, descubriría antes de que terminara esa primera noche que simplemente evitar esa pose frente al espejo no sería suficiente para ahuyentar el fantasma de la sospecha que comenzaba a atormentarla. Desde el principio, una nueva versión de la semejanza se le presentó cuando durante el primer plato de la cena, la señorita Dean, con un ceño fruncido de sus cejas ennegrecidas, encontró la ocasión de reprender a la anciana sirvienta. Por un momento, Rachel volvió a sentirse desconcertada por esa intrigante sensación de familiaridad
antes de recordar su propio ceño frente al espejo una hora antes. ¿Realmente frunzó el ceño de esa manera?, pensó, y al instante se sintió como su tía. Ese, de hecho, fue el horror que, a pesar de todos sus esfuerzos de resistencia, se profundizó constantemente a medida que avanzaba la noche. La señorita Dean, sin duda, había perdido todo rastro de su belleza, pero su carácter, su espíritu no habían cambiado, y Rachel cada vez más creía que eran, sin duda, el vivo retrato de los suyos. Tenían los mismos gestos y expresiones característicos. La mirada de amable tolerancia con la que su tía miraba a Rachel era exactamente la misma con la que Rachel miraba a su padre. Cuando la voz de su tía bajaba al hablar, desde el tono agudo y forzado, que obviamente no le era natural, Rachel escuchaba las inflexiones de su propia voz. Y a medida que crecía su conocimiento de la señorita Dean, también lo hacía esa inquietante y desagradable sensación de hablar y de moverse de la misma manera. Le parecía como si estuviera siendo invadida por una personalidad ajena, como si el carácter que había conocido y apreciado toda su vida ya no fuera suyo, sino simplemente una herencia casual de algún antepasado desconocido. Su propia integridad estaba amenazada por la conciencia de esa semejanza. Su orgullo de individualidad, después de todo, no era una personalidad única, sino simplemente otra versión, si acaso era eso, de una tal señorita Rachel Dean, nacida a mediados del siglo anterior. Además, con ese creciente reconocimiento de la semejanza en carácter, vino el pensamiento de que ella, con el tiempo, podría llegar a parecerse a su tía en ese mismo momento. También perdería su belleza, hasta que no pudiera rastrearse ningún parecido facial entre la bruja que sería y la belleza que una vez fue. Pues a pesar de todo su tormento, Rachel se aferraba con orgullo a la certeza de que, al menos físicamente, no había ningún tipo de semejanza entre su tía y ella. La creencia de la señorita Dean en ese asunto, sin embargo, pronto resultó ser otra, pues cuando estuvieron solas en el salón después de la cena, y el tema, tan inevitablemente presente en la mente de ambas, surgió en la conversación, ella dijo inesperadamente: «Pero evidentemente somos polos opuestos en carácter y manera, querida». «Oh, ¿de verdad lo crees?», exclamó Rachel. Es algo extraño de decir, quizás, pero curiosamente me siento como tú, tía, cuando hablas a veces y cuando observo la manera en que haces las cosas». La señorita Dean sacudió la cabeza. «Admito el parecido físico», dijo, «pero en lo demás, querida, somos completamente diferentes». Rachel se preguntó si ella también resentía la insinuación de una falta de integridad. Con el último correo, Rachel recibió la carta esperada de Adrian Fleming. Su tía la separó de las demás cartas traídas por la criada y se la pasó a su sobrina con una leve insinuación de desagrado en el rostro. «Señorita Rachel Dean Jr.», dijo,
Realmente no se me había ocurrido lo difícil que será distinguir nuestras cartas. Espero que mis amigos no empiecen a dirigirse a mí como la señorita Dean Senior. Claro, propiamente yo soy la señorita Dean y tú la señorita Rachel. Pero admito que habrá algo de confusión. Ahora, querida, supongo que estás cansada. Mejor sube a acostarte. Rachel estaba más que dispuesta a irse. Estaba contenta de tener la oportunidad de leer su carta en soledad. Estaba aún más contenta de alejarse de la compañía de este eco viviente de sí misma. Creo que me volvería loca si tuviera que vivir con ella, reflexionó. Empezaría a imitarla. Empezaría a envejecer antes de tiempo. Cuando llegó a su dormitorio, dejó la carta sin abrir sobre la mesa de tocador, y una vez más miró su propio reflejo en el espejo con atención. ¿Había algún menor indicio de un parecido físico? Se preguntó a sí misma, y empezó a imaginar los posibles pasos del cambio que el tiempo inevitablemente traería sobre ella. Se encogió de hombros. Si de hecho había algún tipo de semejanza facial entre ella y su tía, nadie lo vería excepto en la señorita Dean, quien estaba obsesionada con una vanidad senil. Sin embargo, ¿era después de todo, se preguntaba Rachel, una obsesión antinatural? ¿No podría ella misma llegar a sufrirla con el tiempo? El cambio sería tan lento, tan infinitamente gradual, y siempre se estaría aferrando a la vieja y querida imagen de juventud y belleza, enamorándose de ella como un Hyacinth engañado, y llegando a ser engañada por la fantasía de una apariencia inmutable de juventud. Buscando siempre lo deseado, sufriría la ilusión de que la cosa existía de hecho, e imaginaría que el único artificio necesario para perfeccionar la ilusión sería un toque de maquillaje y polvo. Sin duda, su tía, quizás buscando su propia imagen en el espejo en ese momento, no se veía a sí misma, sino a una imagen de su sobrina. Estaba hipnotizada por la sugerencia de una pose y el deseo de su propia mente. Con el tiempo Rachel también podría convertirse en víctima de una ilusión similar. Oh, era horrible. Con un escalofrío recogió su carta y se alejó del espejo. Olvidaría esa espantosa advertencia pensando en las alegrías propias de su juventud. Pensaría en Adrián y en su próximo encuentro con él. Abrió la carta para descubrir que él, algo tímidamente, había sugerido que se encontraran a la tarde siguiente en el Marble Arch, a las 3 en punto, si no recibía noticias de ella antes. Durante unos minutos se perdió en una anticipación llena de deleite, y luego, lenta, insidiosamente, una nueva especulación comenzó a surgir en su mente. ¿Qué efecto tendría en Adrián si las viera a ella y a su tía juntas? ¿Reconocería la semejanza y, anticipando el paso de más de medio siglo, la vería en un solo momento sorprendente, tal como llegaría a ser pronto? Y en cualquier caso, ¿qué terrible cadena de sugerencias podría no desencadenarse en su mente por la impresión que le dejara la anciana? Una vez que hubiera visto a la señorita Dean,
Cada gesto de Rachel serviría para recordarle esa repulsiva imagen de una anciana desgastada y engañada por su edad. Bien podría ser que con el tiempo llegara a ver a Rachel como sería pronto, en lugar de como era. Sería una espantosa inversión del viejo romance, en lugar de ver a la joven en la anciana. Él prevería a la arpía en la joven. Esa imagen se presentó a Rachel con un efecto de convicción realmente aterrador. De repente recordó un caso que había conocido y que tenía puntos notables de semejanza. El caso de una chica bastante bonita con un hermano menor desagradable, de quien había oído decir espantaba a los hombres de su hermana por el parecido facial entre ellos. Ella era bonita y él era feo, pero eran inconfundiblemente hermanos. Oh, no sería otra cosa que una locura permitir que Adrián y su tía se conocieran, decidió Rachel. En su imaginación, podía seguir el proceso de su creciente consternación. Podía ver su mirada desconcertada mientras observaba a la señorita Dean y luchaba por fijar esa tantalizante sugerencia de semejanza con alguien que conocía. Su destello de iluminación al resolver el rompecabezas y volverse hacia ella con esa sonrisa gentil y cautivadora que tenía, y luego el progreso de su desilusión mientras, día a día, percibía más claramente las intrigantes similitudes de expresión y gesto, hasta que sentía que estaba enamorado del espíritu de una solterona envejecida temporalmente, disfrazada bajo la apariencia de belleza. Rachel había creído, la primera noche de su llegada a Tavistock Square, que en lo que concernía a su romance, podría evitar cualquier peligro manteniendo a su amante y a su tía sin conocerse mutuamente. Sin embargo, pronto descubrió que el hechizo que la señorita Dean parecía haber puesto sobre ella no se desvanecería por el mero efecto de la distancia. Ella y Adrián se encontraron con algo de timidez en su primera cita. Ambos estaban un poco conscientes de haber sido demasiado atrevidos, uno por haber sugerido y el otro por haber aceptado una cita tan significativa. Durante los primeros minutos, su conversación no fue más que un rápido y nervioso repaso de sus encuentros anteriores. Tenían que recuperar el terreno perdido en el que se habían separado antes de poder avanzar hacia un conocimiento más íntimo entre ellos. Pero por alguna razón que aún no comprendía, Rachel encontró muy difícil recuperar ese terreno perdido. Sabía que estaba siendo innecesariamente distante y fría, y aunque en su interior se acusaba a sí misma de adoptar actitudes absurdas, su comportamiento, como era incómodamente consciente, seguía siendo al mismo tiempo rígido y distante. Supongo que es porque estoy cohibida ante toda esta gente, pensó, y de hecho, Hyde Park estaba muy lleno esa tarde. Y fue Adrián, quien un poco desesperado, intentó primero cruzar la barrera que los estaba separando. «¿Te ves algo diferente en la ciudad?», comenzó tímidamente. «¿Será en efecto de las grandezas de tu tía?». «¿De verdad me veo diferente? Me siento exactamente igual», respondió Rachel mecánicamente. «¿No creíste que fue algo atrevido de mi parte pedirte que te encontraras conmigo aquí, verdad?», continuó él, ansioso. Ella sacudió la cabeza enfáticamente.
Oh, no, no es eso, dijo. Pero entonces admites que fue algo, imploró él. La gente tal vez, admitió ella. Me siento tan expuesta a la vista pública. Podríamos cruzar el parque si lo prefieres, sugirió él, y tomar el té en ese lugar en Kensington Gardens. Ahí estaría más tranquilo. Ella accedió a eso de buena gana. Quería estar sola con él. La multitud la ponía nerviosa y cohibida esa tarde. Siempre antes le había encantado moverse entre la multitud, apreciando y disfrutando las miradas casuales de admiración que recibía. Hoy tenía miedo de ser notada. Sentía algo extraño, como si esas personas elegantes e inteligentes en el parque pudieran ver a través de ella. No sabía exactamente qué podrían descubrir, pero sufría una inquietante sensación de incomodidad cada vez que veía a alguien mirándola con atención. Cruzaron el césped y, dejando la serpentina a su izquierda, encontraron 2 sillas en un lugar tranquilo bajo los árboles. Aquí al menos estaban completamente fuera de la vista, pero aún así Rachel no lograba recuperar la relación que había existido entre ella y Adrián cuando se despidieron un mes antes. Y Adrián también parecía estar mirándola con una nueva e inquisitiva escrutación. «¿Por qué me miras así?», exclamó al fin. «¿Notas alguna diferencia en mí o qué? ¿Has estado mirando tanto?» «¿Diferencia?», repitió él. «Bueno, te dije hace un momento, ¿no?, que estabas diferente esta tarde». «Sí, pero ¿de qué manera?», preguntó ella. «¿Me veo diferente?». Él hizo una pausa, pensando con cuidado su respuesta. «No», dudó. «Hay algo, sin embargo. No te ofendas, ¿vale? Si digo que no pareces ser tú misma hoy. No del todo natural. Echo de menos una expresión bastante característica tuya. No me has mirado ni una sola vez con ese aire algo condescendiente que solías poner». «Era un aire horrible», dijo ella bruscamente. «He decidido curarme de eso». «Oh, no, no lo hagas», protestó él. «No era para nada horrible. Era... no pienses que intento halagarte. Era, bueno, encantador. Lo he echado mucho de menos». Ella se volvió y lo miró, decidida a probar un experimento. «¿Este tipo de aire te refieres?», preguntó, y con una desagradable sensación de estar imitando exactamente los gestos y la apariencia de su tía, lo miró con los párpados caídos y una expresión de leve aprobación altanera. Su sonrisa de inmediato la agradeció y le respondió. «Pero es una mirada abominable», exclamó ella. «La mirada de una mujer vieja, maquillada, vanidosa, ridícula». Él la miró asombrado. «¡Qué absurdo!», protestó. «Pero si eres tú, y ciertamente no eres vieja ni maquillada, ni demasiado vanidosa, y nadie podría decir que eres ridícula». «¿Y quieres que me vea así?», preguntó ella. «¿Es tan tú?», dijo él tímidamente. «Pero solo imagina», exclamó ella.
que siguiera viéndome así después de haberme vuelto vieja y fea. Piensa que odioso sería ver a una mujer horrible posturando y pretendiendo y haciéndose la coqueta. Y ves, si una se acostumbra, es tan difícil deshacerse de ello. Piensa en mí a los 70, toda maquillada y empolvada, intentando parecer como si no hubiera cambiado y realmente creyendo que no lo he hecho. Él se rió de esa risa agradable y amable suya, que había sido una de las primeras cosas de él que tanto la habían atraído. «Oh, me arriesgaré al futuro», dijo él. «Además, si alguna vez ocurriera que tu envejecimiento llegara a mí gradualmente, quiero decir, si te viera todos los días, no lo notaría. Yo también sería viejo y pensaría que tú no habías cambiado tampoco». Aún temía ser demasiado directo, pero su tono dejaba bastante claro que no pedía mayor felicidad que la de verla envejecer a su lado. Ella no fingió malinterpretarlo. «¿De verdad lo harías?» «Tal vez lo harías», dijo. «Pero, de todos modos, no creo que necesites insistir en esa particular pose». Él dejó pasar ese comentario, demasiado ansioso en ese momento por aferrarse a la concesión que ella le había ofrecido. «¿Hay alguna esperanza de que me dejes verte envejecer?», preguntó. «Tal vez, si me dejas hacerlo a mi manera», dijo Rachel. Adrián tímidamente tomó su mano. «¿Quieres decir que lo harás? ¿Que no te importa?». Hizo la pregunta como si no tuviera duda de que ella lo entendería. Ella asintió. «¿Cuándo comenzaste a saberlo?», preguntó él, asombrado por la maravilla de este hecho descomunal que le había ocurrido. «Desde el principio, creo», murmuró Rachel. «Yo también desde el principio», coincidió él, y a partir de ahí cayeron en recuerdos sagrados y comparaciones sobre las innumerables cosas que habían visto con adoración el uno en el otro, y de las que aún no habían tenido oportunidad de regodearse. Y en medio de todas estas nuevas y desconcertantes, embarazosas y encantadoras revelaciones y descubrimientos, Rachel olvidó por completo la sombra que la perseguía. Olvidó cómo se veía, cómo se sentía o cómo actuaba. Olvidó que existía o alguna vez había existido una terrible anciana que vivía en Tavistock Square, cuyo apego a la vida se mantenía gracias a su horrible imitación de la juventud. Y entonces, en un momento, fue arrancada de su sueño y cruelmente devuelta a la dura y poco comprensiva tierra por el sonido de la voz de su amante. «Supongo que tendré que conocer a tu tía», estaba diciendo. «¿Volvemos allá ahora y se lo decimos?». Rachel se ruborizó, como si él hubiera sugerido una invasión sorprendente de su vida secreta. «Oh, no», exclamó impulsivamente. Adrián mostró su sorpresa. «¿Pero por qué no?», preguntó. Soy una persona perfectamente respetable y apta». «No estaba pensando en eso», dijo Rachel. «¿Es ella un terrible dragón?», inquirió él con una sonrisa.
Rachel sacudió la cabeza, rechazando esa excusa en favor de una modificación más probable. Es más bien rara. Quizás prefiera que le avise de alguna manera, dijo. Él aceptó eso sin vacilar. «La advertirás entonces», respondió, «y yo vendré a cumplir con mi deber mañana. Entiendo que es una dama a la que hay que aplacar». «Mañana no», dijo Rachel. La molestia y el disgusto de todo aquello habían vuelto a ella con renovada fuerza ante la primera mención del nombre de su tía. El pensamiento de la señorita Dean había revivido en ella la repulsiva sensación de actuar, hablar y parecerse a esa caricatura envejecida de sí misma. Sin embargo, por alguna razón quería regresar a Tavistock Square, porque solo ahí, le parecía, estaba a salvo de la mirada inquisitiva que podría, en cualquier momento, penetrar su secreto y revelarla como una vieja impostora que fingía con el fresco atractivo de una joven. «Debería volver con ella ahora», dijo. «Pero me prometiste que tomaríamos el té juntos», protestó Adrián. «Sí, lo sé, pero por favor no te molestes. Te veré mañana», respondió Rachel con un toque de altivez madura. Y a pesar de todas sus súplicas, no se dejó persuadir de cambiar de opinión. Ya él la estaba mirando con un toque de sospecha, pensó, y mientras detenía sus protestas, era consciente de hacerlo con el aire, el tono, la misma mirada que eran su herencia de generaciones interminables, de antepasados precisamente similares. Si solo pudiera haber vivido una doble vida, pensó Rachel, su situación actual podría haber sido soportable. Y entonces, en unos pocos meses o incluso semanas, el problema se resolvería para siempre con su matrimonio con Adrián y la eliminación final de la señorita Dean de su memoria. Pero no podía vivir una doble vida. Día a día, a medida que su intimidad con su tía aumentaba, a Rachel le resultaba más difícil olvidarla cuando estaba fuera de Tavistock Square. En los momentos más profundos y hermosos de su relación con Adrián, ahora era consciente de estar practicando con él una sutil decepción, de fingir ser alguien diferente de lo que realmente era. Una conciencia que era constantemente punzada y estimulada por la creciente percepción de su parecido con la señorita Dean. Por su parte, la señorita Dean evidentemente disfrutaba mucho de la compañía de su sobrina. La quincena de su invitación original ya había pasado, pero no quería oír hablar del regreso de Rachel a Devonshire. «¿Por qué deberías regresar?», exigía con desdén. «¿Tu padre no te quiere ahí? Richard es de esas personas descuidadas que prefieren vivir solas. Solía intentar sacudirlo y él huía de mí. También huirá de ti, querida, dentro de unos años. No tiene el valor de enfrentarse a mujeres como nosotras». La señorita Dean sin duda quería que su sobrina se quedara con ella. Incluso comenzaba a insinuar la conveniencia de hacer permanente el arreglo actual. Sin embargo, Rachel no se sentía halagada por esta muestra de placer en su compañía. Sabía que no se debía a ningún encanto personal suyo, sino al hecho de que se había convertido en el espejo de su tía.
porque la señorita Dean ya no se miraba en el espejo, al menos en presencia de Rachel. Miraba a su sobrina en su lugar. Y mientras Rachel soportaba las poses y sonrisas afectadas, la alternancia entre adoración y desdén cariñoso con que su tía la contemplaba, no podía resistir el impulso de reflejarlas. Cada día caía un poco más en esa debilidad, y aunque una vez la semejanza había sido mínima, sabía que ahora debía ser evidente para cualquier observador. Copiaba a su tía, la imitaba, la duplicaba. Era más fácil hacer eso que luchar contra el parecido. Ante la determinación de su tía, y así, de manera imperceptible, se había permitido convertirse en una figura pasiva sobre la cual se vestía la imagen de la juventud de la señorita Dean. Incluso había llegado a desear ver la expresión de casi satisfacción sensual en el rostro de su tía, cuando la veía reflejar tan perfectamente sus gestos bien recordados. Y Rachel también había llegado a evitar el espejo, temiendo ver ahí las poses y gesticulaciones de la vieja y repulsiva mujer, cuyas facciones y expresiones se habían vuelto tan enfermizamente familiares. Y durante todo ese tiempo, Adrian no había puesto un pie en la casa de Tavistock Square. Rachel lo había mantenido alejado con excusas que sentía se habían vuelto demasiado transparentes. Ese terror, al menos, sentía que debía mantenerlo a raya, porque no podía concebir que, una vez que él las viera juntas, a ella y a su tía, pudiera retener una chispa de su admiración. Él tendría que ver quién era ella realmente, ver que su despreciable vanidad era la única cosa esencial y perdurable, todo lo que quedaría cuando el tiempo la despojara del atractivo de la juventud. Sin embargo, llegó el día en el que Rachel ya no pudo soportar engañarlo. Al fin, él la había desafiado, acusándola de ocultarle algo. Inevitablemente, se había vuelto cada vez más curioso sobre sus extrañas reticencias acerca de la señorita Dean, a quien él, a su vez, había llegado a considerar casi como un mito, y todas sus sospechas reprimidas habían encontrado expresión repentina en una pregunta. ¿Qué estás ocultando? ¿De verdad vives con tu tía en Tavistock Square? Había preguntado ese día, con la feroz intensidad de un amante celoso. Rachel había reaccionado con una rápida respuesta. «Oh, si no me crees, será mejor que vengas y lo veas tú mismo», había dicho. «Ven esta tarde a tomar el té». Y después, incluso cuando Adrian se había esforzado humildemente en disculparse por sus celos injustificados, ella mantuvo la invitación. En el momento en que la pronunció sintió un alivio, una sensación de haber confesado su debilidad con gratitud. La visita de Adrian consumaría esa confesión, y después ya no tendría más secretos para él. Y si él descubría que ya no podía amarla después de haberla visto como realmente era, bueno, sería mejor a largo plazo que casarse con una copia y hacer el descubrimiento poco a poco. «Sí, ven esta tarde. Te esperaremos sobre las 4». Habían sido sus últimas palabras para él. Y ahora tenía que decírselo a su tía, que aún no sabía que alguien como Adrian Fleming existía.
Rachel pospuso decírselo hasta después del almuerzo. Su conocimiento de la señorita Dean, aunque en algunos aspectos era tan profundo como el conocimiento de su propia mente, no le decía cómo reaccionaría su tía ante esta noticia en particular. Posiblemente, pensaba Rachel, podría molestarse, temerosa de que le robaran su querido espejo. Pero ya no podía esperar más. En media hora, la señorita Dean subiría a descansar, y Adrián estaría en la casa antes de que ella volviera a aparecer. «Tengo algo que decirte, tía», comenzó Rachel abruptamente. La señorita Dean se ajustó sus anteojos y contempló su hermoso retrato con aire interesado. «Tía, nunca te lo he dicho, y sé que debería haberlo hecho», soltó Rachel de golpe. «Pero estoy comprometida con un señor, Adrian Fleming, y él vendrá esta tarde a visitarnos, a las 4 en punto». La señorita Dean cerró los ojos y suspiró levemente. «¿Podrías haberme dado un poco más de tiempo, querida?», dijo. «Aún no son las 2», respondió Rachel. «Quedan más de 2 horas para prepararnos para él». La señorita Dean se contuvo ligeramente. «Debo descansar antes de que él venga», dijo, y añadió. «Supongo que le has hablado de nosotras, querida». «¿De ti?», preguntó Rachel. La señorita Dean asintió complacida. «Bueno, no mucho», admitió Rachel. La mirada de la señorita Dean, mientras amenazaba juguetonamente a Rachel con sus anteojos de mango largo, era decididamente pícara. «¿Entonces, él aún no sabe que hay 2 de nosotras?», sonrió. «¿No será un pequeño shock para él, querida?». Rachel respiró hondo y se recostó en su silla. «Sí», dijo secamente. «Supongo que lo será». Nunca antes la conciencia de ese extraño parecido le había resultado tan intolerable como en ese momento. Incluso ahora su tía la miraba con el mismo aire y gesto que una vez la habían encantado en su propio reflejo, y que sabía que aún encantaba y fascinaban a su amante. Era un aire y gesto del que nunca podría despojarse. Era natural en ella, una verdadera expresión de algo ineradicable en su ser. De hecho, una de las peores penas que había soportado durante el último mes había sido la omisión de esas agradables ceremonias frente al espejo. De alguna manera se había perdido a sí misma. Había perdido a la compañera más dulce y adorable. La señorita Dean se levantó y, manteniéndose muy erguida, se movió con un pequeño paso afectado hacia el alto espejo sobre la consola. Rachel contuvo la respiración. Vio que su tía, de repente animada por el pensamiento del amante que se acercaba, regresaba mecánicamente a su antiguo hábito de autoadmiración. ¿Era posible, se preguntó Rachel, que la visión de la imagen que vería en el espejo, contrastada ahora con los recuerdos del reflejo viviente que había estudiado tan íntimamente durante las últimas 4 semanas, pudiera conmoverla hasta hacerla caer en la dura y horrible realidad? Pero parecía que la anciana mujer debía estar ciega.
No mostró ningún signo de sorpresa al detenerse ante el cristal. No había ninguna señal de ansiedad por la visión que veía ahí. Su mano izquierda, en la que sostenía sus anteojos, había caído a su lado, y con las yemas de los dedos de su mano derecha, acariciaba delicadamente los huecos de sus mejillas hundidas. Se quedó ahí hasta que Rachel, incapaz de soportar la vista por más tiempo, y con un propósito vago de desafío en su mente, saltó de su asiento, cruzó la habitación y se puso hombro a hombro con su tía, mirando al espejo. Durante un momento la señorita Dean no se movió. Luego, con una extraña vacilación, dejó caer su mano derecha y levantó lentamente sus anteojos. Rachel sintió un frío escalofrío de horror invadiéndola. Algo aterrador y terrible estaba sucediendo ante sus ojos. Su tía se encogía, marchitándose, envejeciendo en un instante. La rigidez había desaparecido de su pose. Su cabeza había comenzado a inclinarse. El orgulloso desdén en su rostro daba paso a la melancólica y resentida reminiscencia de la anciana. Aún sostenía sus anteojos. Aún miraba con medio temor al abrumador contraste que se le presentaba. Pero su mano y brazo habían comenzado a temblar bajo la tensión. Y instante a instante, toda vida y vigor parecían drenarse de ella. Entonces, de repente, con un feroz esfuerzo, apartó la cabeza, se enderezó y caminó hacia la puerta, saliendo con una risa aguda y delgada que contenía la sugerencia de una burla vehemente y petulante, de una amargura que superaba el control. Rachel tembló, pero mantuvo su posición frente al espejo. No tenía nada que temer de esa contemplación. En cuanto a su tía, había tenido su día. Era hora de que conociera la verdad. Tenía que saberlo, repitió Rachel, dirigiéndose a la querida semejanza que tan orgullosamente la reflejaba. Encontró consuelo en ese pensamiento. Su tía tenía que saber, y Rachel misma era solo el instrumento casual de la revelación. No había pretendido, insistía, hacer más que vindicar su propia integridad. Sin embargo, su propio problema apasionado aún no estaba resuelto. Su tía no cedería, creía Rachel, sin una lucha. No había hecho un esfuerzo valiente por recuperarse, incluso de salir de la habitación, y no haría un esfuerzo aún mayor mientras Adrián estuviera ahí. ¿Afirmaría su rivalidad si solo fuera por venganza? Debía enfrentarse a eso, decidió Rachel, presentando un contraste. Sería dócil y humilde en presencia de su tía. Adrián podría reconocer los aires y gestos admirados en los de la anciana, pero al menos no debería tener la oportunidad de compararlos. Y fue con este pensamiento e intención en mente que Rachel lo recibió, cuando llegó con la prontitud de un amante poco antes de las 4. ¿Estás tan terriblemente nerviosa?, le preguntó cuando estuvieron a solas en el salón. Eres como eras el primer día que nos conocimos en la ciudad, diferente de tu yo habitual. Oh, ¿qué memoria tienes para mis looks y comportamientos?, respondió ella con mal humor. Por supuesto, estoy nerviosa. Él trató de argumentar con ella, cuestionándola sobre la probable recepción que le daría la señorita Dean, pero ella se negó a contestar.
Lo verás por ti mismo en unos minutos, dijo. Pero los minutos pasaron y aún la señorita Dean no aparecía. A las 5:45, la anciana sirvienta llevó el té. La señorita Dean dijo que no debías esperar por ella, señorita Rachel. Fue el mensaje que entregó. Bajará pronto, se me dijo. Rachel no pudo suprimir un giro despectivo de su boca. No tenía dudas de que su tía estaba haciendo un gran esfuerzo con su aseo, tratando de borrar, quizás, su reciente visión ante el espejo de la consola. Rachel imaginó su entrada, erguida y orgullosa, desafiando las críticas de la juventud y las sugerencias de la vejez. «Oh, ¿por qué no viene y me deja terminar con esto?», demandó apasionadamente, y justo cuando hablaba, escuchó los sonidos de alguien bajando las escaleras. No los sonidos acostumbrados de los pasos delicados y de tacón alto de su tía, sino un arrastre y crujido, acompañado por los murmullos de una voz débil y protestante. Rachel saltó de su asiento. Entonces lo supo todo. Antes de que la puerta se abriera, y vio primero el rostro atónito y asustado de la anciana sirvienta que sostenía la figura arrugada y temblorosa de la mujer que 3 horas antes había sido tan milagrosamente joven, mágicamente sostenida y apoyada entonces por la omnipotente fuerza de una idea. Solo permaneció en el salón durante 5 minutos. Una anciana quejumbrosa y resentida, malignamente celosa, al parecer, de su vigor, e impaciente por su simpatía. Cuando se había enviado a buscar a la sirvienta y la señorita Dean se había ido, Rachel se puso de pie y miró a Adrián con todo su antiguo orgullo. «¿Puedes darte cuenta?», preguntó. «¿Puedes darte cuenta de que una vez se supuso que mi tía se parecía mucho, mucho a mí?» Él sonrió y sacudió la cabeza, como si la posibilidad fuera demasiado absurda para contemplarla. Rachel se dio la vuelta y se miró en el espejo, levantando el mentón y frunciendo ligeramente los labios, mirando con desdén a su propia imagen bajo párpados medio caídos. «Algún día podría ser como ella es ahora», dijo, con la superbia y desprecio arrogante de la juventud. Adrián la observaba con adoración. «Nunca envejecerás», dijo. «Siempre que no se me ocurra la idea de envejecer», comenzó Rachel especulativamente. Pero la señorita Dean había tenido la idea tan fuertemente que murió esa noche. Rachel estuvo con ella en el último momento. La anciana intentaba pronunciar un texto de la Biblia. «¿Qué dijiste, querida?», murmuró Rachel, inclinándose sobre ella, y captó lo suficiente de la respuesta para adivinar que la señorita Dean murmuraba una y otra vez: «Ahora vemos por un espejo oscuramente, pero entonces, cara a cara,